Bien, acaba de terminar el Gran Premio de Abu Dhabi y tenemos un nuevo campeón del mundo, el campeón del mundo número 35 de la historia de la Fórmula Uno, otro británico con el equipo McLaren. Lando Norris se ha consagrado campeón del mundo el día de hoy en Abu Dhabi por 2 puntos. La verdad que una carrera bastante tranquila a lo que nos esperábamos. Vamos a estar analizando todo lo que dejó el Gran Premio de Abu Dhabi y sobre todo el nuevo campeón del mundo, un Lando Norris que ha sido por ahí el piloto más consistente a lo largo de la temporada y que este título se debería haber terminado antes de no ser por lo que ha hecho su equipo McLaren en las últimas 2 carreras, pero el día de hoy el equipo McLaren estuvo muy bien estratégicamente. Lando Norris haciendo un trabajo muy bueno, la verdad que felicitaciones a Lando, la verdad que todo lo que por ahí esperábamos en cuanto a caos y eso no llegó. Lando tuvo una carrera en la que por momentos tuvo que presionar, tuvo que adelantar coches y lo hizo muy bien. Así que sin dudas un Lando Norris que ha evolucionado y ha cambiado durante toda la temporada con lo que decíamos el manejo sobre todo de la presión. Era un piloto que siempre demostró mucha velocidad, gran ritmo de carrera, pero en esta temporada ha cambiado muchísimo Lando a comparación de lo que habíamos visto la temporada pasada. Así que vamos a ir metiéndonos rápidamente con los detalles de lo que fue el Gran Premio y después ya sí hablamos de los principales protagonistas y del campeón del mundo. Hablando de la carrera, bueno, tenemos a los dos Alpine que para continuar con la tradición terminaron en la última posición ambos pilotos para cerrar este año que realmente ha sido desastroso del equipo francés, el peor en su historia, terminan como el peor equipo, realmente en pocas carreras han terminado las vueltas del líder. Y el día de hoy Gasly terminó 2 segundos por delante de Franco, pero Gasly tuvo una penalización de 5 segundos por límites de pista. La verdad que poco pudieron hacer, no hay mucho que hablar de ellos, es la realidad, ni se los enfocaron. Hatchar y Lawson bastante complicados, la verdad que Hatchar y Lawson, porque Hatchar largaba bastante adelante en cuanto al tema de la estrategia. Paró de los más tempranos Hatchar, se metió en tráfico y hicieron una estrategia bastante similar a la de Liam Lawson, pero daba la sensación de que el ritmo de carrera de SRB era realmente muy muy distinto a lo que había visto en clasificación. Alexander Albon 16º, que también fue penalizado por límite de velocidad en pit lane. Décimo quinto Antonelli, duro medio la estrategia de Antonelli, igual a la de Tsunoda, calcaron las estrategias. La verdad que lo de Antonelli, bueno, eh, en cuanto a esto, estuvo desaparecido todo el fin de semana. Kimi, no como lo fue factor en el Gran Premio de Qatar en Brasil. La verdad que, bueno, se va a recordar mucho esa maniobra del final de Qatar, que ya lo vamos a detallar también. Tsunoda 14º, que ya voy a hablar de él un poquito más adelante. La verdad que última carrera de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1, ni pena ni gloria para Yuki, que además fue penalizado en una maniobra un tanto polémica que ya vamos a hablar, pero que Yuki Tsunoda estuvo bien penalizado por hacer doble movimiento en la recta contra Lando Norris, que ya lo voy a analizar un poquito. Carlos Sainz 13º, el equipo Williams que se va sin puntos, pero que terminan como quinto en el campeonato de constructores. Bortoleto 12º, Hulkenberg remontó hasta el top 10 con una estrategia parando muy muy temprano, neumático blando, duro y medio. La verdad que varios fueron a 2 paradas, a excepción de Max Verstappen, de, bueno, lo que analizábamos de Antonelli. Bueno, estuvieron divididas las estrategias como vemos ahí. Metiéndonos en el top 10, noveno y séptimo los dos Haas, Esteban Ocon y Oliver Berman, que ya vamos a hablar del campeonato. Hamilton, blando, duro, medio, parando también bastante temprano, remontó 8 posiciones, largando desde la 16ª posición el piloto británico que se va en su primer temporada sin lograr un podio. Ya me pongo a hablar un poquito de Lewis Hamilton, que ha sido sin duda la peor temporada en su historia de la Fórmula 1, una de las peores temporadas de un piloto de Ferrari que yo recuerde. Y se va así, con la cabeza gacha, siendo un desastre la temporada de debut. Lo más alto fue en el Gran Premio de China, esa sprint que logró ganar. Después no logró ninguna no logró ningún podio. Ya vamos a analizar el campeonato de pilotos. Si bien terminó por delante de Antonelli, muy lejos, ampliamente superado, 19-5 en clasificación por Charles Leclerc. Y veremos qué pasa de cara a la próxima temporada. Yo creo que tiene suerte, como ya lo he dicho Hamilton, de que se termina el reglamento y que no es una continuidad, porque si el año que viene continuaríamos con estos coches, probablemente Hamilton no estaría ya en Ferrari. Así que el año que viene va a ser clave. Veremos, se ha hablado mucho de lo que pasó de la adaptación de esta temporada, de una temporada en la que llegaba un equipo distinto, a una nueva cultura que le iba a complicar, pero el año pasado también terminó 19-5 y el año pasado se estaba adaptando al Mercedes. Veremos de cara, 19-5 digo con Russell, ¿no? En clasificación, veremos de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Pero yo creo que tiene un poquito que ver también con el momento en el que está pasando en su carrera Lewis Hamilton y que la carrera de Lewis se puede dividir en un antes y un después de Abu Dhabi, que ya
2021, ¿no? Que ya incluso Toto Wolff habló durante este fin de semana, que ya vamos a detallar por ahí en otro video, de que todavía piensan todos los días y todavía hablan con Hamilton de lo que pasó en aquel momento. Veremos de cara a lo que se viene en el futuro, nueva era, nuevos coches. Hamilton siempre ha dicho que estos coches, cómo se comportan, no le viene bien a su estilo de manejo. Yo creo que eso es lo que diferencia a los grandes pilotos, el hecho de poder adaptarte a cualquier tipo de monoplaza, como lo han demostrado otros grandes pilotos. Pero en cuanto a esto, 2026 va a ser un año clave sobre su continuidad en Ferrari, sobre todo en la Fórmula 1. Hablando un poquito, volviendo a los tiempos. Alonso sexto, la verdad que no se lo enfocó a Fernando. Probablemente estuvo toda la carrera mirando por las pantallas, como el dicho que se iba a divertir. Russell quinto, que reportó un problema con el pedal del freno sobre el inicio de la carrera. No fue factor el día de hoy, muy lejos de Charles Leclerc, yendo a una parada George Russell, que no tuvo ritmo en todo el fin de semana Mercedes, y hay que ver qué tanto le afectó ese problema de freno, terminando quinto. Leclerc cuarto, muy buen ritmo del Ferrari, la verdad que terminó ahí a 6-7 segundos de Lando Norris. Un gran ritmo de un Charles Leclerc que por momento al inicio de la carrera estuvo en DRS Norris, presionando, amagando para tirarse, llegó a ponerse a la par en la curva 9 por fuera, pero después no tenía ritmo superior, era por ahí parejo, un poquito menor que el de los McLaren, tampoco estaban arriesgando los McLaren, y logra terminar cuarto Charles Leclerc después de un par de carreras muy complicadas para el piloto monegasco. Veremos de cara a la próxima temporada, pero es un piloto que ojalá algún día pueda tener un coche para competir de gran manera. Tercera posición para Lando Norris, campeón del mundo, le alcanzaba con ser tercero. Tenía que quedar fuera del podio para que Verstappen sea campeón. Obviamente tenía a Piastri por delante, que terminó en la segunda posición. Un Oscar Piastri que hizo una estrategia diferente. Vemos a Lando Norris que paró temprano. Leclerc y Norris pararon de manera similar. Después tenemos a Verstappen que respondió a la primera parada un poquito más tarde, y McLaren intentó ir con dos estrategias distintas. Como vemos, Lando Norris medio, duro, duro. Después tenemos a un Oscar Piastri que hizo duro medio, esperando sobre todo un safety car. Yo creo estiró muchísimo el primer stint, ya estaban jugados, no había mucho que hacer. Y Verstappen que hizo un medio duro, que en cuanto a la estrategia de Verstappen me sorprendió un poquito sobre el final, sobre todo, ¿no? Porque vemos que la segunda parada Leclerc para en la vuelta 39, para Norris en la vuelta 40, y ahí la verdad es que no sé por qué no paró Verstappen. Verstappen venía un segundo y medio de justamente Oscar Piastri. Lo pasa, y yo pensé que una vez que lo pasaba, porque Oscar Piastri todavía tenía que hacer su parada obligatoria, vemos que Piastri hace su primera parada después de Lando Norris. Yo creí que en ese momento lo iban a parar a Verstappen, poner un neumático nuevo, cubrirse y ahí empezar a juntar a toda la fila. No sé por qué Red Bull no hizo eso, porque ya tenía la posición en pista con Piastri. Era obvio que Piastri iba a entrar después de Norris. Una vez que Verstappen lo pase, iba a entrar. Bueno, entrabas por delante de él y salías por delante de él y ya quedabas por delante, y ahí sí podías empezar a jugar un poquito con los demás. La verdad que me llamó la atención. Me esperaba algo de Red Bull, de jugar un poquito como lo hizo Hamilton en 2016. Y me puse a pensar por un momento en la carrera de que si Horner hubiera estado en esa posición, me parece que podríamos ver algo de hecho diferente. Horner era un tipo que hacía lo legal y hasta lo ilegal por momentos para poder conseguir el resultado, ¿no? Bueno, Red Bull que ha cambiado un poquito su filosofía al llegar a la Mickey, no digo que sea mejor ni peor, digo que han cambiado un poco, y me sorprendió, ¿no? Se lo vio mucho más roto al terminar el Gran Premio a Jean-Pierre Lambiase que a Max Verstappen. Jean-Pierre Lambiase se agarraba la cabeza en el pit wall, lagrimeaba que se había escapado por 2 puntos el campeonato, y probablemente no sé si sentirá culpable de algún fin de semana que erraron con el tema de la configuración o algo, no sabemos, pero realmente se lo vio destrozado al ingeniero de Max Verstappen, a Jean-Pierre Lambiase. Y como digo, me quedé con un poco de sabor justamente a poco por parte de Red Bull, de un equipo que siempre se ha caracterizado por hacer cosas al extremo, y el día de hoy tenía la oportunidad de crear, de sembrar un poco de caos detrás, porque el Red Bull tenía una gran velocidad final. Y la verdad que en ningún momento vimos que intenten algo más, ¿no? Como que no intentaron todo lo que se podía, daba la sensación. Hablando un poquito de las imágenes, ya me voy a poner a analizar lo que pasó en el Gran Premio de hoy. El tema de cómo vemos acá la largada. La verdad que Max Verstappen no traccionó del todo bien. Un Max Verstappen que largaba al lado limpio, Norris traccionó bien. Lo alcanzó a cerrar, estaba con el coche un poquito cruzado, lo cerró rápido a justamente Lando. Piastri trata de ir por fuera. Primero, segundo y tercero quedaron, pasaron la curva 1. Leclerc larga más o menos, el que mejor larga de todo es Alonso, que pasa de la sexta a casi la cuarta posición,
queda emparejado con Leclerc en la curva 1 y Russell largó muy mal, cayendo a la sexta posición, que era lo que teníamos en la largada, pero no había grandes incidentes y teníamos a un Piastri largando con duro y un Norris largando con medio. ¿Esto qué hizo? Esto permitió dividir la estrategia y que Verstappen no junte a todos, porque si juntaba a todos iba a tener un Oscar Piastri con neumático medio sobre el final, como dijimos, presionándolo, pero le dio la oportunidad a McLaren con lo que dijimos. Cuando Verstappen lo pasa a Piastri tranquilamente lo podrían haber hecho. Entonces no sé por qué no lo hicieron en ese momento. El segundo gran momento de la carrera fue este, cuando llegando a la curva 9, sin DRS todavía, era la vuelta 1. Oscar Piastri se tira por fuera, lo pasa de una manera tremenda a Lando Norris, la verdad que arriesgando muchísimo. Yo creo que Lando Norris también lo dejó pasar, no digo que lo dejó pasar el todo, pero fue bastante precavido, le dejó espacio. Y neumático duro frío, la verdad que se la jugó Piastri, gran maniobra. Pero esto igual traía tranquilidad a McLaren, ya que así todo estaba en posición de salir campeón Lando Norris, porque nunca cayó fuera de posición. Hubo un momento en el que Verstappen estuvo campeón, que él estaba primero, no había parado todavía, y Lando Norris había caído a la sexta, séptima posición después de su primer parada, pero después en ningún momento hubo un gran riesgo por parte del equipo McLaren y esta gran maniobra de un Oscar Piastri que quedaría después a 2 o 3 segundos en el primer stint de un Max Verstappen que no tuvo grandes complicaciones en la carrera el día de hoy. Después tuvimos esto, que fue por ahí el momento de la carrera. A ver, acá es donde por ahí se puede generar la única gran polémica del Gran Premio. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando le piden a Yuki Tsunoda que defienda con todo lo que tenga a Lando Norris, porque a Yuki Tsunoda le largan con el neumático duro, cuando para Norris queda por delante. La verdad que Yuki Tsunoda no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fue algo que desencadenó una maniobra polémica, que es cuando Lando lo venía pasando, se mete en DRS, cuando Lando se abre para pasarlo, Yuki Tsunoda se vuelve a mover. Y no te puedes mover dos veces en la misma maniobra en lo que es una carrera de Fórmula 1. En una maniobra en una recta no te puedes mover dos veces porque es una maniobra peligrosa. Bueno, Yuki Tsunoda lo hizo y está bien penalizado por eso, le cayeron 5 segundos. Pero lo que pasó es que Lando Norris lo pasó por fuera de la pista, respondió si lo pasó por fuera de la pista. Y es algo que no se puede hacer. Acá que estoy diciendo, está bien penalizado Yuki Tsunoda, pero Lando Norris también incumplió el reglamento y no lo penalizaron. Bien, porque si le hubieran caído 5 segundos, Leclerc terminó igual a 6-7 segundos. No hubiera cambiado nada, creo, porque tenía el ritmo, pero podría haber afectado un poquito a cómo se desenvolvía la carrera, ¿no? E incluso hemos visto penalizaciones de pasar por fuera de pista que han sido 10 segundos, que han sido más de 5 segundos. Y esto, ¿por qué no lo penalizó la FIA? Porque prácticamente lo que están diciendo es que Tsunoda lo forzó a Lando Norris a ir por fuera de la pista. Está bien, pero ¿qué dice la FIA en el reglamento? Que no juzgan la consecuencia, sino la acción. ¿Cuál es la consecuencia de esta? Que Tsunoda lo forzó. ¿Cuál es la acción de Lando Norris? Es que lo pasó por fuera de la pista. Te fuercen o no, lo pasaste por fuera de la pista. Y eso es algo que se ha penalizado en otros grandes premios. Una vez a Vettel lo penalizaron acá por pasarlo a Grosjean de la misma manera por fuera de la pista. A Ricciardo, me acuerdo en Paul Ricard hace un par de temporadas atrás con Kimi Raikkonen, también lo penalizaron por ir por fuera de la pista. Entonces da la sensación de que la FIA no quiso meterse en problemas, se lavó las manos y dijo, listo, esto no hacemos nada. La verdad es que no sé si daba la posibilidad porque terminó, como dijimos, 6 segundos y medio por delante de Leclerc Lando Norris. Si le caían 5 segundos, igual terminaba en esa posición. Si le caían 10 segundos, creo que tenía el ritmo para ir por delante. Así que no hubiera afectado nada, pero fue por la parte más polémica de la carrera del día de hoy. Así que, bueno, ahí analizamos un poquito. Imágenes que ya nos vamos a meter también de lo que sin duda fue la felicitación de Max Verstappen, que se lo ve bastante sonriente, charlando, bromeando un poquito con Lando. Él sabía que el campeonato no se le escapó acá en Abu Dhabi, el campeonato se le escapó en en varias carreras durante la temporada. También hay que decirlo que McLaren le dio vida y le dio la posibilidad de llegar. Todos los grandes campeones han quedado a 1 o 2 puntos de lograr algún que otro título. Ha pasado en la Fórmula 1. Es la primera vez que le pasa a Verstappen de quedar tan cerca de lograr un título. Obviamente, siempre nos va a venir a la cabeza que es el hecho de lo que pasó con Russell en Barcelona, donde perdió 9 puntos. Y muchos dicen, bueno, está bien, pero perdió puntos con Kimi en Austria, perdió puntos con lo que pasó en otros grandes premios, lo de Antonelli con Norris, perdió puntos cuando el equipo Red Bull lo larga en un 6 release en la sprint de Miami, donde pierde 6-7 puntos. Está bien, pero esas cosas del accidente en el sprint en Miami, de lo que pasó con Antonelli en Austria, son todas cosas que pueden pasar en la carrera, como una descalificación de los McLaren que pasó, como el error de estrategia de los McLaren que pasó. ¿Por qué siempre hacemos énfasis en lo que pasó con Russell en el Gran Premio de Barcelona? Porque eso fue una calentura del momento y es algo que era completamente evitable.
es algo que no es una situación de carrera, que es un incidente, que es una descalificación, que es algo que puede llegar a pasar, sino que es algo que Max Verstappen lo podría haber evitado. Está bien, lo confundió el equipo Red Bull en aquel momento, pero si quedaba en esa quinta posición eran 9 puntos, él dejaba pasar a Russell y eran 9 puntos, y eso es lo que mucho se habla. Obviamente también digo de otras ocasiones que han pasado, podemos ir buscando durante toda la temporada. Si Piastri no le daba la posición a Lando Norris en Italia, también Max era campeón el día de hoy. Había muchas cosas y muchas cosas que por ahí en un futuro más adelante iremos desenvolviendo a lo largo de la temporada. Pero la realidad es que el piloto más regular durante todo el año ha sido sin duda Lando Norris. Lando Norris en 24 carreras que hubo esta temporada, en 18 terminó en el podio. Es tremenda la regularidad, es el piloto que más podios ha tenido en toda la temporada. Es el piloto junto con Piastri que han estado en todas las quali 3 de la temporada. McLaren era un misil y la única razón por la que llegó con posibilidades Verstappen es gracias al equipo McLaren y no tanto lo que hizo Verstappen. Verstappen sabemos que es el mejor piloto de la Fórmula 1 hoy en día, va a ser, si no el mejor de la historia, uno de los mejores de la historia. Probablemente tenga más campeonatos en el futuro, pero esta temporada creo que también se lo va a recordar por lo que hizo más Max Verstappen que por el título de Lando Norris, ¿no? Una temporada en la que Verstappen quedó a prácticamente 104 puntos después del Gran Premio Zandvoort y terminó a 2. Terminó a 2. Después de lo que pasó en Zandvoort, descontó puntos en todos los fines de semana, a excepción del de Brasil, donde en Brasil, recordemos, en la sprint no fue buena, ganó Lando Norris. Bueno, sí, en realidad en México también descontó puntos porque fue cuando hubo el cambio de líder del mundial, siguió descontando puntos hacia el liderato. Pero en Brasil, bueno, esa clasificación y ese fin de semana, yo creo, de San Pablo es el que fue clave. En el único que no descontó puntos desde Zandvoort, y ahí es donde por ese le pudo haber escapado la posibilidad. Pero como dijimos, también necesitó de ayuda del equipo McLaren, porque dijimos, Lando Norris debería haber logrado el título esta temporada con 2 o 3 carreras restantes para lo que se dio, ¿no? Verstappen terminó como el piloto con más victorias, Verstappen terminó como el piloto con más poles, Verstappen terminó como el piloto con más vueltas lideradas en esta temporada, que va a pasar a la historia como una de las mejores temporadas de un piloto en la historia de la Fórmula 1, sin duda. Me hace recordar a la temporada de Alonso 2012 con el Ferrari, otras temporadas, ¿no? Que se ha hecho un trabajo enorme, que el piloto ha estado muy por encima del nivel del coche. Si bien Red Bull terminó como el segundo coche, por momentos llegó a ser cuarto coche cuando estábamos allá en el Gran Premio de Hungría. Gracias a la actuación de Max Verstappen, terminó en la tercera posición del campeonato de constructores, que ya vamos a hablar. La realidad es que el equipo Red Bull corrió toda la temporada además con un solo coche. Tanto que hablamos de lo que pasó el año pasado, del nivel de Checo. La verdad que lo decíamos, Yuki Tsunoda y Liam Lawson no eran una solución y se lo vio el día de hoy, ¿no? Nos vino a la cabeza probablemente a todos durante el Gran Premio cuando a Yuki Tsunoda le piden que se defienda de Lando Norris, que lo aguante, que lo haga perder tiempo. Realmente no hizo absolutamente nada. Yuki Tsunoda lo pasaron como contramano cuando un Checo Pérez fue clave en 2021 y probablemente Red Bull se debe haber acordado de eso en esta temporada. Veremos si Hatchard cambia la situación de cara al próximo año, pero la realidad es que, bueno, sin duda hoy ha quedado en clave que no podés pelear un mundial de pilotos con un solo piloto en tu monoplaza, pero así todo, este señor Max Verstappen se va sin dudas como el mejor piloto de toda la temporada. Nos ha demostrado un trabajo fenomenal a lo largo de todo el año, sobre manejando el coche, con un coche que llegaba los días viernes, no funcionaba, lo daban vuelta completamente, el equipo Red Bull se quedaba trabajando hasta horas de la noche, horas de la madrugada del día sábado para dar vuelta al coche de una manera en la que podían llegar a encontrarle la vuelta, y le encontraron la vuelta también gracias a este señor, a empezar a enfocarse más en lo que él hacía, no tanto en las herramientas de simulación, sino más en lo que él sentía arriba del coche y en la indicación que él daba, y eso también revirtió bastante la situación. Recordemos que hace prácticamente, ¿cuántos? ¿2, 3 meses? 3 meses, el parón de verano, un poquito más, se hablaba de la cláusula de salida de Verstappen de Red Bull y la posibilidad de estar en Mercedes en 2026. Y hoy terminó a 2 puntos lograr su quinto título. Una absoluta locura lo que hemos vivido en esta temporada de Fórmula 1. Estuvo a 2 puntos de liderar por primera vez el campeonato el día de hoy, que es la primera vez que lo estuvo liderando el día de hoy Verstappen, de momento, ¿no? En una parte de la carrera en la que Norris había parado. La verdad que, bueno, no hay mucho más que decir de Max, ya sabemos todo lo que es. Y como digo, se quedó a 2 puntitos del título, pero es más gracias a McLaren que lo que había hecho Verstappen. Aprovechó creo al máximo todo, porque así como dijimos también, lo de Austria, lo de Miami, lo de sobre todo Russell en Barcelona, que es un punto focal y que se va a hablar mucho, yo creo.
también hay otras cosas y otras carreras en las que Max Verstappen ha sobremanejado y ha sacado un resultado que no había ni chances de lograrlo, como victorias que obtuvo la de Japón, recordemos, ¿no? Donde el auto no estaba para pelear, logró la victoria. Imola con esa largada fenomenal. Bueno, tenemos muchas cosas para analizar de Max a lo largo de toda la temporada y es en este momento cuando por ahí se te escapa por 2 puntos que terminás yéndote a esos lugares, ¿no? Hay que hablar de este señor, de Lando Norris, del campeón del mundo, porque si bien, como dijimos, fue el mejor piloto de toda la temporada, sin duda Max Verstappen, Lando Norris fue el piloto más regular de toda la temporada. Estuvo en Quali 3 durante todas las clasificaciones del año, 24 clasificaciones. La peor clasificación que recuerdo de Norris es Arabia Saudí, donde se pega en Quali 3. Y creo que fue la peor posición de largada de Lando Norris en la 10ª posición. Después estuvo en el podio en 18 grandes premios. Por ahí los peores resultados de Lando han sido ese abandono en Canadá, donde comete el error con Piastri. Después tuvo en Zandvoort el problema de motor. En Las Vegas la descalificación. Después tuvo Arabia Saudí y Qatar, grandes premios donde no terminó en el podio. Y me están faltando dos que probablemente algún que otro resultado de algún problema de Lando, pero sin dudas una carrera fenomenal, una temporada fenomenal de Lando Norris, perdón, en la que logra su primer título, un piloto que fue apadrinado por Zak Brown antes de que Zak Brown se convirtiera en CEO del equipo McLaren y el día de hoy el piloto al cual él trajo a McLaren lo convierte en campeón del mundo. La realidad es que se va a hablar mucho también de lo que pasó durante todo el año entre Piastri y Lando Norris, sobre todo aquel punto de inflexión que marcó en su momento Piastri, que fue en el Gran Premio de Italia, donde esa orden que le dieron a Oscar Piastri de que lo deje pasar a Lando Norris, después le terminó afectando muchísimo en la confianza que tuvo en el equipo después de lo que pasó ahí, y eso le terminó afectando en lo que después vendría, ¿no? Que él incluso lo reveló en un podcast, que ahí empezó un poquito esa desconfianza que había, sumado con el nivel que levantaba Lando Norris, que venía de estar lejísimo, ¿no? Llegando a estar a 35 puntos tras el Gran Premio de los Países Bajos cuando tuvo ese problema con la unidad de potencia. ¿Qué hay que decir de Lando? La velocidad siempre la tuvo, como dijimos al principio del video. El ritmo de carrera siempre lo tuvo. Desde que llegó a la Fórmula 1, la verdad que estuvo muy parejo con Carlos Sainz, con un piloto que venía muy experimentado. Después a Daniel Ricciardo lo terminó retirando Lando Norris. Llegó Oscar Piastri, que es un piloto que venía de ganar todo en categorías inferiores. El año pasado tuvo su primer posibilidad del mundial. A ver, el año pasado Lando Norris tuvo que haber sido campeón del mundo. Tuvo el mejor coche desde la 7ª carrera en Miami. Y por una cosa u otra, errores de él, errores del equipo McLaren, no lo logró. Debería haber sido campeón. Y esta temporada logró concretarlo. Estuvieron a punto de marcarse otro 2024, porque yo creo que en este caso, no tanto por errores de Lando Norris, sino más por errores del equipo McLaren. Lando Norris esta temporada hizo un gran trabajo, sobre todo después de Zandvoort. No se bajó nunca del podio, sacando el Gran Premio de Azerbaiyán. Estuvo siempre en el podio, obviamente descalificación en Las Vegas. Pero en el momento clave donde tenía que ganar, ganó y aplastó, ¿no? Como lo hizo en el Gran Premio de México. Después vino el Gran Premio de Brasil, donde ganó sprint y la carrera. Y prácticamente Las Vegas se había ido con una mano en el trofeo. Se tendría que haber, bueno, ya prácticamente colocado campeón en aquel momento, pero esa descalificación los trajo en problemas. La estrategia errada de McLaren en el Gran Premio de Qatar. Esas ridículas papaya rule que hemos visto durante toda la temporada, pero el día de hoy se concreta el campeonato para un Lando Norris que, como dijimos, se convierte en otro británico campeón del mundo número 35. El primer piloto en lograrlo en McLaren desde el 2008, que no lo lograban con Lewis Hamilton. Primer británico campeón desde Lewis Hamilton. Y primera vez que un equipo es campeón del mundo que no sea Red Bull y Mercedes desde 2009 con Brown GP. Han sido campeón McLaren, Brown GP, Red Bull, Mercedes, Red Bull, McLaren y todavía de Ferrari no podemos hablar. La verdad que van a tener que seguir esperando. Así que la verdad que un gran trabajo para Lando Norris, que logró 7 victorias en esta temporada. No tenía necesidad de ir a pelear el día de hoy, tenía que cumplir. La verdad que se lo vio haciendo un trabajo muy bueno, gestionando todo, tenían un resto tremendo. El coche, es la verdad, fue muy superior el McLaren al resto de los coches, incluso al Red Bull por momentos le metieron unas palizas. Y fue el equipo McLaren el que se complicó este campeonato, pero Lando hizo todo bien, es la realidad. Más que nada, si lo perdía el mundial en estas últimas carreras, era más que nada por lo del equipo que por lo que había hecho él, porque, como dijimos, en la segunda mitad del año
Lando Norris hizo un trabajo muy bueno, estuvo muy firme, ritmo de carrera muy bueno, gestión en cuanto a las maniobras también estuvo muy bien, así que sin dudas ese Lando que inició por ahí con un McLaren que no estaba del todo cómodo. Recordamos que después vino un cambio en la suspensión para él sentirse más cómodo y eso lo acercó a Piastri. Y después en las carreras en las que él siempre estuvo por delante de Piastri, como era la gira americana, ahí fue donde creo fue clave para revertirle y darle la vuelta a un Oscar Piastri que estuvo completamente perdido en esa gira americana, ¿no? Lo que fue, bueno, Azerbaiyán en adelante, pero sobre todo Austin, Brasil. Las Vegas también no fueron carreras muy complicadas para un Oscar Piastri que tuvo la posibilidad, tuvo un gran colchón pero no lo supo aprovechar y Lando Norris fue quien se lleva el título. Hablando del campeonato, tenemos acá cómo terminó el campeonato. Campeón del mundo Lando Norris, 423 puntos. 421 para Max Verstappen que queda a 2 puntos. Oscar Piastri queda a 13 puntos del título. La verdad que necesitaba prácticamente un abandono. Lo decíamos, ¿no? De que para que Verstappen y Piastri se lleven el título iba a tener que tener problemas Lando Norris, si no, no había posibilidades. George Russell termina a 104 puntos. Charles Leclerc 181. Le saca, bueno, muchísimos puntos de diferencia. 86 puntos de diferencia le saca Leclerc a Hamilton. Hamilton terminó por delante de Antonelli por 6 puntos en una de sus peores temporadas en la Fórmula 1. En su peor temporada en la Fórmula 1, hay que decirlo. Albon por delante de Sainz, 9 puntos de diferencia entre los pilotos de Williams. Alonso se mete al top 10 con el resultado del día de hoy y lo supera a Hatchard. Hülkenberg, Bergman, Liam Lawson, Ocon, Tsunoda muy lejos, sumando solo 33 puntos en su última carrera en la Fórmula 1. Terminó como el peor piloto de Red Bull. Stroll, Gasly, Bortoleto, Colapinto y Duhan sin puntos, el piloto argentino y el piloto australiano. Equipo McLaren, campeón, 833 puntos, 364 puntos de diferencia con el equipo Mercedes, una absoluta animalada. Red Bull que terminó a 18 puntos de lograr el subcampeonato de constructores. Una absoluta locura lo de Max Verstappen, corriendo con un solo coche por delante de Ferrari. Ferrari cuarto, que pocas veces en el Mundial Ferrari ha terminado en la cuarta posición. La verdad que hay mucha cosa para replantear dentro de la escudería. Un Verstappen solo les ganó el título, ¿no? Porque de esos 451 puntos, Verstappen sumó 421, ¿no? La realidad es que Tsunoda quedó con solo 30 puntos sumados con el Red Bull, tenía 3 con el Vicar. Así que, bueno, la escudería que realmente es increíble lo de Ferrari. Veremos de cara a la próxima temporada. William quinto, sexto del equipo Racing Bulls que termina por delante de Aston Martin que quedó ahí en la séptima posición. Haas queda en la octava posición por delante de Kik que terminó noveno y el equipo Alpine termina en la última posición con 10 con 22 puntitos, perdón. Así que ahí analizamos un poquito lo que dejó este Gran Premio de Abu Dhabi con un nuevo campeón del mundo. La verdad que, bueno, como hemos analizado, queríamos que haya un poquito de caos en el final. Ya lo hemos analizado y lo he dicho, ¿no? De que por manejo esta temporada quien fue el mejor piloto y quien se lo merecía, lo dijimos, era Verstappen por lo que venía haciendo. Pero la realidad es que Lando Norris también hizo un gran trabajo. Si Lando Norris no perdía el título, si Lando Norris perdía el título, era más que nada por su equipo, más que por él. La Fórmula 1 es así, son campeonatos en los que el auto importa el 80-70% podemos decir, el piloto puede marcar un poquito más o menos de la diferencia, pero esa es la realidad. McLaren fue muy superior durante toda la temporada y Lando Norris fue el más regular en lo que analizamos. Como dijimos, tuvo un inicio flojo hasta que ese abandono en Zandvoort, yo creo que lo dejó un Lando Norris con una mentalidad de no tengo nada que perder y tengo muchos que ganar, y la presión pasó completamente al lado de Oscar Piastri. ¿Hubo favoritismo de McLaren hacia Lando Norris? Por ahí sí, con determinadas decisiones, sobre todo esa de Gran Premio de Italia, que fue donde hizo clic, y creo que esa orden fue lo que terminó afectando más que nada la mentalidad de Piastri en aquel momento. Pero Lando Norris logra su primer título. Veremos de cara a la próxima temporada. Va a llevar el uno del coche seguramente. Un Lando Norris que estaba muy feliz, festejando con su familia. La verdad eran imágenes que te ponían muy contento de un Lando que se largaba a llorar ante la cámara. Fue el sueño de, bueno, todo piloto de Fórmula 1 de llegar a esta posibilidad. Como dijimos, se le escapó el año pasado cuando tenían el coche para lograrlo y lo lograron esta temporada. Y creo que también el hecho de ganarlo así, con 2 puntitos, aumentó muchísimo o fue un descargo mayor de que si lo hubiese ganado hace 2 o 3 carreras atrás. Esperemos que no salga ahora con esa palabra que dijo todo el año de que el Red Bull era el coche más rápido, porque no lo fue. El McLaren fue ampliamente superior. Lo vimos recién en los puntajes, sacándole 367 puntos al segundo. Pero en cuanto a velocidad, en cuanto a ritmo, ha hecho un gran trabajo.
Y esperemos esto marque también un antes y un después para bien para un Lando Norris que ha demostrado manejar mejor la presión este año y que de cara al próximo año yo creo que McLaren puede ser un contendiente, va a tener una buena unidad de potencia, han demostrado que pueden hacer un buen coche, un gran trabajo, así que por ahí para la próxima temporada McLaren puede estar ahí también y por ahí podemos ver un Lando Norris que ya con un título en su espalda puede ser un piloto que dé un salto más, ¿no? Que ya sepa manejar mejor la presión, sepa cometer menos errores, sepa aprovechar más las oportunidades, en ese mano a mano pueda estar un poquito mejor y veremos también cómo viene Oscar Piastri de cara al próximo año. Sin dudas es un parón de verano muy corto, porque recordemos en poquito más de 30 días ya van a estar los coches nuevos en pista. A finales de enero se hacen los primeros test en Barcelona. Vamos a tener 3 test de pretemporada. Los primeros van a ser en Barcelona en enero y los segundos van a ser a partir del 23 de febrero en Bahrein. Y ahí ya vamos a estar a full. A ver, tenemos un poquito de parate, pero realmente la Fórmula 1 es así con temporadas tan largas como están siendo en esta era que estamos viviendo y una temporada con 24 carreras se definió por solo 2 puntitos. Voy a ir cerrando por acá con el resumen de lo que pasó el día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.